Hola, buen día. Bienvenidos a este cuarto módulo de la negociación. Estamos en el cuarto día del cuarto módulo, el módulo de la negociación de este taller formador de formadores para asesoría en conciliación laboral. Nuevamente es un gusto para mí estar reunido con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los objetivos de la negociación y más adelante del MAN. No debemos perder de vista que cuando uno sabe lo que quiere y se imagina o investiga lo que la otra parte puede llegar a querer, será más fácil conocer la zona de negociación. Hay quienes distinguen tres tipos de objetivos. El primero de ellos los definen como el me gustaría, que son aquellos objetivos ideales, aquellos que son difíciles de alcanzar y que en caso de que se alcanzaran se sentirían plenamente satisfechas las partes que están negociando. Por otro lado, hay aquellos objetivos que se distinguen con pretendo, únicamente se les pone la letra P en la parte de enfrente, son aquellos que objetivamente se pueden alcanzar dentro de una negociación, que tomándolos en cuenta se ven bastantes prácticos y bastante reales el poder alcanzarlos. Y aquellos objetivos que se definen con tengo que conseguir o la letra T y la letra C. Es el límite mínimo pasado el cual resulta inaceptable cualquier tipo de negociación. Es importante que al momento de llegar a una negociación estén plenamente delimitados cuáles son el margen sobre el cual se va a negociar para poder evitar llegar a un acuerdo con el cual no nos podamos sentir satisfechos o en el cual sintamos que se están vulnerando nuestros derechos o que no se está tomando en cuenta nuestros intereses. Hay otra cosa que se llama la ventana de la negociación. En esta ventana se van identificando los objetivos que me gustarían, los objetivos que tengo que conseguir, aquellos sobre los cuales eh, difícilmente voy a ceder y aquellos que pretendo son los cuales se podrían llegar a ceder, el margen en el cual se puede negociar. Por otro lado, también debemos prever cuáles son los objetivos que ellos tienen, qué es lo máximo que ellos aspirarían, qué es lo que ellos pretenden, qué es lo que ellos tienen que conseguir sí o sí, aquellos objetivos que ellos difícilmente podrían ceder. ¿Cómo podemos llegar a la ventana de la negociación? Bueno, podemos llegar a ella respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mínimo que yo aceptaría para resolver el conflicto? ¿Cuál es el máximo que podría pedir sin que parezca descabellado o que estoy tratando de abusar de la negociación o de la situación? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el máximo que puedo otorgar? De ahí, ¿cuál es el mínimo que puedo ofrecer sin que parezca un insulto? Muchas veces dentro de las negociaciones, por ejemplo, en mi tema de conciliación laboral, llega una de las partes, no sé, por ejemplo, la parte trabajadora, y presenta una propuesta en la que se están considerando prestaciones que no necesariamente le corresponden en esa etapa o que no están bien calculadas porque se están redondeando, por ejemplo, algunos datos. Suele suceder que cuando se les pregunta cuánto es el tiempo laborado, nos dicen que son 10 años y ya que preguntamos las fechas para verificar si efectivamente ese es el tiempo laborado, resulta que son eh, 3 o 6 meses menos y obviamente eso marca una diferencia porque de calcularlo el tiempo que nos dijeron que tenían laborando, pues estaría calculando más de lo que le corresponde. Entonces sí es importante que se determine esta información. Muchas veces que el trabajador presenta la propuesta, dice en la empresa que es algo totalmente descabellado, totalmente fuera de lugar. Entonces, como conciliador, nos solicitan que podamos hacer un cálculo donde se vea en números reales cuánto es lo que le corresponde al trabajador. Lo mismo pasa cuando una empresa presenta una propuesta en la cual únicamente se están considerando prestaciones proporcionales y que no se dan a la tarea de investigar si, por ejemplo, hay prestaciones pendientes
si hay días de vacaciones que no se cubrieron, si por ejemplo hay alguna comisión o algún pago que quedó pendiente, y también los trabajadores, la parte trabajadora ve como un insulto el que se les presente un, un cálculo tan bajo. Consideran que no es lo que les corresponde por el tiempo que duró la relación laboral, y también pues esto puede llegar a frenar o a estancar la negociación. Otra pregunta también es, ¿cuál es el mínimo que aceptaría la otra parte para resolver el conflicto? ¿Cuál es el máximo que podría pedir la otra parte sin que parezca que está tratando de abusar de la situación o de sacar un provecho en detrimento de mi patrimonio, de mis intereses? ¿Cuál es el máximo que podría otorgar la otra parte? ¿Y cuál es el mínimo que podría ofrecer la otra parte? Es importante que podamos responder estas preguntas para saber cuál es el margen sobre el cual vamos a negociar. Obviamente, dentro de la negociación, pues no vamos a decir esto es lo que pretendo obtener, esto es lo que me gustaría y esto es lo que tengo que conseguir sí o sí. Nosotros llegamos a la negociación ya con la información y vamos a ir viendo de qué manera se desarrolla la negociación. Lo que se comenta de que la parte que presenta la primera propuesta es la que tiene una mejor eh, solución o un mejor desenvolvimiento de la negociación, no necesariamente es así. Depende de muchos factores, de cómo va fluyendo la comunicación en la negociación y de cuál es el compromiso que las partes tienen. También en las sesiones de conciliación suele pasar que el trabajador llega sin una propuesta porque espera primero conocer cuáles son los números que la empresa tiene, y lo que manifiestan es, bueno, si la empresa fue la que decidió dar por terminada la relación, entonces son ellos quienes deben de presentarme una propuesta o de darme los números con los cuales estarían de acuerdo en cubrir. Entonces, los objetivos de la negociación se dividen de esta manera en aquellos que nos gustaría alcanzar, que sería lo ideal, aquello con lo cual nos sentiríamos plenamente satisfechos, pero que estamos conscientes de que es muy complicado obtenerlos. Y es importante que tengamos presente que es complicado, pero no imposible. Siempre hay que preparar todos los objetivos, tanto los que nos gustarían como los que pretendemos y los que tenemos que conseguir sí o sí. Va a depender de cómo fluye la negociación, pero puede haber algunos casos en los que la empresa presente alguna propuesta en la cual de un tema que no habíamos considerado, y esto podría afectar la negociación. Vamos a hablar ahora acerca de la ventana de la negociación como tal. Es lo que les comentaba. Por un lado, debemos tener los objetivos claros que nosotros tenemos, qué es lo que mínimo que debemos conseguir, qué es lo que pretendemos aumentar, que estamos dispuestos a ceder, y aquello que nos gustaría alcanzar, pero que estamos conscientes de que aunque no se tomen en cuenta, se está llegando a un buen acuerdo. Por otro lado, también debemos investigar cuáles son los objetivos que ellos pretenden conseguir, qué es lo que sí o sí tienen que obtener de nosotros y qué es lo que ellos buscarían o con lo cual ellos se sentirían satisfechos. Tanto el mínimo para que podamos dar por terminada esta situación, este conflicto, como el máximo sin que parezca que buscamos sacar un provecho o afectar a la otra parte. Vamos a hablar ahora de las normas para una negociación. Hay algunos puntos que nos pueden servir para llegar a una negociación efectiva. Ya los mencionamos en la clase anterior, pero hay distintos criterios y distintos autores que los toman en consideración.
El primero de ellos es saber escuchar. Es una de las cualidades más importantes dentro de la negociación. Debemos tener plena conciencia e interés en lo que la otra parte nos está diciendo. Escuchar cuáles son sus objetivos, cuáles son los intereses que tiene, cuáles son los límites y también cuál es la disposición que esta persona tiene para llegar a un acuerdo. Dentro de una negociación, aparte de saber escuchar, también debemos proponer reglas. Se debe establecer un orden, un control del diálogo para poder entender de manera más clara y completa lo que se está compartiendo dentro de la mesa de negociación. El establecer cómo se va a desarrollar la reunión permite utilizar de mejor manera el recurso del tiempo. Recordemos que en algunos casos el recurso del tiempo es limitado, en la mayoría de ellos. El que el tiempo sea un recurso limitado no quiere decir que nos vamos a ir por el primer acuerdo o que vamos a priorizar el tiempo sobre nuestros intereses. Pero sí es necesario que tomemos en cuenta que es un factor que obviamente va a tener alguna influencia dentro de la negociación. El que tengamos el recurso limitado del tiempo no quiere decir que nos vamos a ir saltando de una fase a otra, pero sí es necesario que tengamos presente que las fases que existen dentro de la negociación no necesariamente van a tardar el mismo tiempo, puede que algunas se modifiquen, que tomen más o menos tiempo. Todos los conflictos tienen una fase de inicio, una fase de desarrollo y una fase de cierre, pero según dependiendo las características del conflicto, va a ser más fácil o más complicado identificar las etapas y la duración de cada una de ellas. Si, por ejemplo, tal vez la fase del inicio fue un poco más complicada porque estábamos reuniendo la información necesaria para llegar a la etapa de desarrollo y para poder escuchar cuáles eran las propuestas, la etapa de desarrollo, ya que tenemos toda esa información, pues pudiera alargar un poco más. No importa si las etapas se alargan más o son más cortas, lo que importa es que se agoten todos los elementos para que realmente exista una comprensión entre lo que se está tratando de decir. Otra norma para una negociación es el no interrumpir. Debemos evitar hablar o hacer cualquier tipo de sonido o de ruido o también cualquier otra actividad que pudiera distraer a la persona que nos está hablando o que pudiera no permitirle expresar sus objetivos o defendernos. Y cuando hablo de algún sonido, por ejemplo, una de las partes está hablando, nos está comentando sus objetivos, si nosotros hacemos o desde ahí ya estamos interrumpiéndolo. Tal vez no estamos hablando como tal, no estamos utilizando palabras, pero eso es algo que le resta atención o que de primer momento estamos quitándole credibilidad o cuestionando lo que nos está diciendo o desde un primer momento negándonos a lo que esa persona nos está compartiendo. Entonces, lo ideal es evitar realizar cualquiera de estas actividades, tanto sonidos como comentar palabras o también hacer algo que pueda distraerlos. Si, por ejemplo, nos están comentando algo y nosotros sacamos el celular o atendemos una llamada, pues desde ahí estamos nosotros fallando en el canal de comunicación. Lo ideal, pues, siempre es evitar distractores, poner nuestro celular en silencio, no utilizarlo, a menos que sea necesario para poder sacar alguna información, algún dato que tengamos, alguna fotografía que sea necesaria si buscamos información sobre alguna legislación aplicable, alguna normativa, pero en caso de que no sea necesario utilizar el celular, lo ideal sería no sacarlo. Otra norma para la negociación es no atacar. No debemos descalificar a las personas ni tampoco las ideas que tienen. Debemos escuchar cuáles son sus argumentos.
Habrá algunos casos excepcionales por los cuales sea necesario hacerle saber a la otra persona que no compartimos su opinión, pero esto debe ser siempre cuidando un ambiente de confianza, de transparencia y de respeto. Debemos evitar atacar a las ideas o a las personas. Eso también entra dentro de las reglas. Si desde un principio establecemos que una de las reglas es no atacarnos, no hacer comentarios que nos puedan hacer llegar o que nos puedan hacer sentir incómodos, creo que es necesario que desde un principio lo establezcamos para que en el momento en el cual una de las partes realice algún comentario, se le recuerde las reglas. Oye, comentamos que no íbamos a realizar este tipo de participaciones, entonces recuérdalo para que podamos desarrollarnos en un ambiente sano, en un ambiente en el cual ambas partes estén cómodas. Dentro de la negociación también es importante hacer preguntas y dar respuestas. Las preguntas deben ser bien estructuradas y con una finalidad. No vamos nada más a preguntar por preguntar o porque preguntar nos hace sentir que tenemos el control de la sesión o de la negociación. Hay que conocer cuáles son los objetivos y también compartirlos y cuáles son los posibles arreglos. ¿Qué estarías dispuesto a ofrecer en cuanto a este tema? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la razón por la que estás solicitando tal o cual cosa? Es importante también que al momento de hacer preguntas no estemos preguntando por preguntar y también la forma en la cual preguntamos, tanto el nivel de voz que utilizamos como la forma en la cual estamos preguntando y no hacer sentir incómodo a la otra parte o como si la estuviéramos cuestionando, porque no se trata de eso. También al momento de dar respuestas debemos resumir la información, dar respuestas completas y en la cual demostremos que realmente contamos con la información suficiente o con la preparación necesaria para estar presentes dentro de la negociación. También es importante que empleemos marcos de referencia. Los marcos de referencia son introducciones que se realizan para reducir el impacto de una pregunta directa. Según lo que manifestaron hace un momento o según la información que tengo, esto es lo que ustedes están dispuestos a ofrecer. ¿Estarían dispuestos a tal cosa? O, bueno, si ustedes están ofreciendo tal cosa, yo podría ofrecer esto. ¿Qué opinan de esto? Creo que esto también nos puede ayudar a eh, como que se vea más ligera la negociación o los intereses que nosotros tenemos. También hay que enviar señales de movimiento. Consiste en indicar nuestra disposición de movernos de las posturas iniciales. La propuesta que presentamos en un inicio era la siguiente, la que presentamos en este momento es esta. Hemos avanzado tanto, hemos cedido esto y esto, que es lo que ustedes están dispuestos a ceder. Eh, Podríamos discutir esta propuesta si llegáramos a considerar tal tema. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Y es algo que en las negociaciones o en las conciliaciones suele pasar muchas veces, que, por ejemplo, la parte empleadora comenta que en un principio la cantidad que tenía autorizada pues era únicamente lo correspondiente al finiquito, que eran vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, que ya tomó en cuenta una gratificación, entonces le hacen ver a la parte, a la otra parte, a la parte trabajadora que han estado cediendo, que tienen la disposición de llegar a un acuerdo y esto pues obviamente ayuda a que ambas partes sean más flexibles al momento de tomar una decisión. Dentro de las normas para una negociación también es importante asegurarnos de que se tiene el recurso necesario y la disposición para cumplir. No debemos tener miedo a renegociar. Si, por ejemplo, vemos que ya hay un posible acuerdo cerca, pero no hay como tal en ese momento
el recurso, entonces tenemos que adaptarlo, tenemos que asegurarnos de que el acuerdo se vaya a cumplir en todas sus cláusulas y en todas sus formas. Es preferible corregir errores en ese momento que después llegar a un incumplimiento. Voy a compartir un video introductorio, entonces les pido que por favor pongan atención al video. Si no fuera posible para ustedes escucharlo, de todas formas les voy a agregar el enlace en la parte del material del curso y también me pueden enviar un correo si tuvieran alguna duda respecto del video. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de negociación. ¿Cómo preparar una negociación? La correcta preparación otorga al negociador una ventaja estratégica en la mesa de negociación. No obstante, la mayoría de los implicados no es consciente de la importancia que conlleva el hecho de dedicar el 80% a los trabajos de preparación, dejando el otro 20% para la negociación propiamente dicha. El tema acá es que hay personas que se marcan unas metas muy discretas y abren la negociación pidiendo algo que es concebido de forma inmediata por la otra parte. Su falta de ambición pues les impide conseguir mucho más. Por otro lado, hay negociadores que se trazan unos objetivos tan rígidos y tan ambiciosos que corren el riesgo de no conseguir nada dentro de la negociación, ¿verdad? Prácticamente se van con las manos vacías. Y por último, hay individuos que realmente no saben lo que quieren o que buscan algo que la otra parte no podrá concederles nunca. El tema acá es que lo primero que nosotros debemos hacer como buenos negociadores es establecer pues un claro objetivo y ser realista, conocer nuestros propios límites dentro de la negociación. Y para ello, hoy en este pequeño video, vamos a conocer dos conceptos fundamentales que les va a servir a cada uno de ustedes eh, antes de la negociación como preparación de la misma. Veamos el caso de Julieta, que construyó hace algunos años dos apartamentos para alquilarlos. Actualmente le alquila el de la planta baja a Luis y a María, un matrimonio joven, y el piso superior a Diego, un estudiante soltero. Pero ha llegado la hora de renovar el contrato, ¿verdad? Y de acordar el porcentaje de aumento anual en el precio de la renta. Ahora bien, conozcamos el concepto de banda con Julieta. Indica la historia que Julieta desearía aumentar un 20% de la renta a ambos apartamentos, pero está dispuesta a aceptar un 12% como mínimo. A pesar de que está a gusto con los actuales inquilinos, en caso que alguno no esté dispuesto a pagar al menos el 12%, ella no renovará el contrato y buscaría nuevos inquilinos, pues considera que puede encontrar en corto tiempo a alguien dispuesto a pagarle ese valor. En este momento, el PANA, que recordemos que significa la mejor alternativa a un acuerdo de negociación, el acuerdo para Julieta está entre un 12% y un 20%. Veamos el Magna del joven matrimonio, Luis y María. Ellos están muy a gusto en el apartamento, pues les queda muy cerca del trabajo. Consideran que el precio está bien y aunque preferirían que su aumento no fuera superior al 8%, están dispuestos a pagar hasta el 15%. En este caso, como vemos en la gráfica, el BACNA del joven matrimonio Luis y María está dentro del 8 y el 15%. Y finalmente, si nos vamos al caso de Diego, considera que el apartamento pues es cómodo, pero algo caro. Y él prefiere que el aumento fuera mínimo de un 2%, pero en ningún caso estaría dispuesto a pagar más del 10%, porque ya en ese caso estaría dispuesto a perder algo de su privacidad
mudándose con algún otro compañero, ¿verdad? De la universidad para ahorrarse y comprarse un vehículo, ¿ok? En resumen, vemos en la gráfica que su rango de negociación va de un 2% a un 10%. Para conocer un panorama más amplio, ¿verdad? Y conocer cuál es la mejor zona de negociación de Julieta, podemos observar que los intereses del joven matrimonio y de Julieta se cruzan en un punto. A esto se le llama SOPA, zona de posible acuerdo, ¿ok? Y es la zona más atractiva para poder negociar. Es donde nosotros como negociadoras estamos obteniendo lo mejor, lo que nosotros andamos buscando. Desgraciadamente para Diego, sus intereses no se cruzan con los de Julieta, por lo que posiblemente deberá dejar el apartamento. Recordemos que el objetivo de toda negociación es llegar a un acuerdo lo más favorable posible para nosotros mismos y para la contraparte. Ojo, sin renunciar a ningún trozo de nuestro pastel o a nuestra tarta, ¿ok? Ahora bien, es importante para lograr conseguir y encontrar esa zona de posible acuerdo, eh, establecer algunos métodos o algunas estrategias efectivas que nos puedan servir para prepararnos de una mejor forma. Hoy les traigo 5 principales estrategias para obtener un mejor sopa, ¿ok? La primera es establecer el propio Magna y darle un valor a cada variable de mayor a menor importancia. ¿Qué quiere decir esto? Entre más variables llevemos a la mesa de negociación, mucho mejor habrá oportunidad de crear valor dentro de la misma negociación. Este tema de creación de valor lo voy a extender un poquito en otro video. Lo más importante acá es que entre más posibilidades nosotros llevemos a la mesa de negociación, nosotros vamos a tener más chance, ¿verdad? Más oportunidad de poderle crear muchísimo valor a la otra parte y por supuesto de tener esa gran oportunidad de cerrar pues el negocio, ¿ok? Y no olvidar que antes de negociar debemos determinar cuáles son nuestros límites, cuánto es lo máximo que podemos ganar y cuánto sería lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar en caso de no recibir un no de la otra parte. Esto nos permitirá conocer en qué momento será mejor retirarse o continuar con la negociación. Segundo, no desvelar nuestro Magna. Nunca, nunca, no veo cómo hay personas hoy en día eh, que sin que se lo soliciten lanzan todo el arsenal de información, descuentos, favores, promociones, etcétera. Nunca le dé más información a la otra parte de lo que ella le ha solicitado o también le ha dado. La información siempre se da de forma gradual. Tercero, no mentir acerca del propio Magna. No le mienta a su contraparte. En algún momento se dará cuenta que usted está negociando por malas intenciones. Entonces, al final de cuentas, va a perder la confianza en usted y será el momento en que la negociación se termine. Cuarto punto, tratar de identificar el Magna de la otra parte. Uno de los objetivos de ser un buen negociador y negociadora es conocer los detalles del por qué esa persona está negociando con usted, ¿no? Y para eso deberá convertirse en un experto, experta en hacer preguntas para conseguir información valiosa que nos diga qué es lo que desea la otra parte y por qué. Y qué está dispuesto o dispuesta a hacer para conseguirlo. Y por último, lanzar una contraoferta si la otra parte hace la primera oferta. Hay que estar preparado para cualquier oferta de la otra parte, pero para eso recordemos el punto uno, ¿verdad? Si nosotros tenemos todas esas alternativas listas para lanzarlas, pues va a ser más sencillo, ¿no? En el momento que nosotros no tengamos muchas alternativas, se nos va a hacer un poco más complicado el poder reaccionar, ¿ok? Y recordemos que ser el primero, o sea, siempre tiene la ventaja. Si nosotros logramos ofertar primero dentro de la mesa de negociación, vamos a tener una ventaja competitiva en contra de la otra parte. Pero también
Siento que es de sabios escuchar primero qué tiene que decir la otra parte. Quien haga la primera oferta no le garantiza a nadie que vaya a ganar la mesa de negociación. Lo que garantiza en este punto es cuántas alternativas usted tiene como negociador para dicha negociación. Y recuerde, nunca negociemos desde el temor, pero nunca temamos negociar. Acá están mis redes sociales. No olviden suscribirse. Vamos a ver otro video acerca del BATNA o también conocido como BAN para después explicar cada uno de los elementos que tiene este elemento de la negociación. ADA es un concepto que viene del inglés, es un término que conocemos en negociación, que nos habla de las alternativas que tienen las distintas partes en lugar de realizar esa negociación. El PANDA es realmente la expresión en inglés Best Alternative to Negotiated Agreement, que en castellano es mejor alternativa a un acuerdo negociado. En castellano, en lugar de PANDA, utilizamos el término MAN con dos As, M-A-A-N, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Lo que nos está diciendo realmente este término es cuando dos partes negocian, ¿quién tiene mayor alternativa? ¿Quién tiene mayores posibilidades? ¿Quién puede realmente salir de la negociación sin perder tanto? Por ejemplo, imagina que Walmart, la gran cadena de la distribución Walmart, negocia con un pequeño proveedor que no tiene otra alternativa sino que vender sus productos, de lo contrario cerraría la persiana. Cuando Walmart negocia con un pequeño proveedor de tomates, por ejemplo, para que le venda sus tomates, Walmart tiene muchísimas alternativas. Puede elegir, puede decir que no y puede realmente conseguir apretar el precio tanto como quiera porque tiene muchas alternativas. Este pequeño proveedor de tomates no tiene tantas alternativas en ese momento, imagínalo, y dice o negocio con Walmart o cierro la persiana. Por tanto, en este caso concreto de negociación, Walmart tendrá un banda o un ban muy alto y el pequeño proveedor tendrá un banda o un ban muy bajito. En la medida en que el banda o el ban es más grande, tenemos más poder en la negociación. Por ejemplo, si una empresa te llama para trabajar con ellos y tú en este momento ya tienes un trabajo en el cual estás plenamente satisfecho y te sientes bien retribuido, tú tienes un gran banda, tienes muchas posibilidades y puedes defender tu posición desde mayor seguridad, mayor poder y puedes elegir seguramente un mejor acuerdo con esta empresa que te quiere. Sin embargo, si tú estás en el desempleo, en ese momento tu situación económica no es demasiado buena y te llaman para trabajar, tienes un banda muy pequeñito, es decir, tienes muy pocas alternativas a esa negociación y por tanto tienes menos poder en la negociación y seguramente acabes aceptando unas condiciones económicas que no sean tan favorables. El PACTA en realidad nos habla de las alternativas que tienen las diferentes partes a la negociación y por tanto el poder que tiene cada una de ellas. Ahora vamos a hablar acerca del MAN, mejor alternativa para un acuerdo negociado. ¿Pero qué es el MAN? Es aquella opción que el negociador posee, el curso de acción por el cual optaría si no se llegara a un acuerdo o si el acuerdo propuesto no le resulta totalmente convincente o conveniente. Es importante que tomemos en cuenta que ningún negociador debería estar dispuesto a aceptar un resultado inferior a su MAN. Es la traducción de la oración Best Alternative to a Negotiated Agreement. También es entendido como una fuente de poder, una posición que va a adoptar la persona durante la negociación. Como ya lo hemos comentado anteriormente, la razón de negociar es obtener algo mejor de lo que se podría obtener si no se negociara. La mejor alternativa a un acuerdo negociado es una medida para lograr convenios
como negociador protege a uno de no adoptar o de no aceptar un trato que se debería rechazar, pero también de no rechazar un trato que debería aceptarse. El MAN define cuánto es lo mínimo que estás dispuesto a aceptar. Y esto nos lleva a algo que también se conoce como SOPA por sus siglas de ZOPA, una zona de posible acuerdo. Es el espacio que existe entre la mejor alternativa a un acuerdo negociado que tengo yo y la mejor alternativa de un acuerdo negociado que tiene la otra parte. Es importante que antes de llegar a una negociación podamos establecer cuál es eh, nuestra mejor alternativa para un acuerdo negociado, porque esto nos genera una mayor confianza al momento de negociar. ¿Qué implica un MAN? Hacer un listado de acciones para el caso de que no se lograra llegar a un acuerdo. Debemos tomar en cuenta todas las alternativas posibles, todas las cosas que podrían suceder en caso de no llegarse a un acuerdo. El tener un MAN nos ayuda a tener un mejor desenvolvimiento dentro de la negociación. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, existen distintas actitudes que nosotros podemos tomar al presentarse un conflicto, como lo podemos ver en la tabla que estoy proyectando. Está el estilo evasivo. Listo, me parece que había un problema en la imagen. Bueno, como podemos ver, aquí hay distintos estilos que nosotros podemos tomar cuando existe algún conflicto. Por un lado, tenemos la evasión, en la cual no se asume el conflicto, se evita totalmente, se pospone o se dilata, y pues aquí el riesgo que se tenía era el que en otro momento se llegara a ceder. Por otro lado, tenemos la imposición, que es aquella en la cual una de las partes busca establecer su propio interés a expensas del otro. Se defienden derechos, creencias y se trata de ganar a toda costa. Este estilo se caracteriza porque en ningún momento se toma en consideración la opinión de la otra persona o los argumentos que pueda llegar a tener de por qué podría ser una buena solución. De ahí también vemos la transacción o el compromiso. Es una resolución rápida de aceptación mutua, busca el terreno medio, intercambia concesiones, dividiendo la diferencia. Dijimos que este modelo lo que buscaba pues era ser eficiente, no importaba tanto el resultado, sino que realmente se pudiera llegar a algo y que ambas partes se vieran beneficiadas partiendo todo a la mitad. Por otro lado, vemos la cesión, que implica el postergar intereses en beneficio del otro. Es por generosidad, o también comentamos que podía deberse a que la persona tomaba la decisión de mantener la relación y evitar el conflicto. Acata decisiones y cede a otras ideas. Y por último tenemos el estilo colaborativo, es aquel en el cual se buscan las soluciones de máximo beneficio mutuo, la esencia de ambos intereses y se ve una oportunidad en los desacuerdos. Este modelo colaborativo lo que comenta es que debemos ver a la otra persona no como un rival o como un antagónico, sino como un compañero que nos puede ayudar a encontrar y a lograr nuestros intereses. Una vez que hemos hablado de esto, vamos a hablar de la SOPA, la zona de posible acuerdo. El mejor acuerdo o la mejor alternativa para un acuerdo negociado es la clave de la negociación. Ambas partes saben que existe una zona de posible acuerdo
un espacio para negociar, pero no conocen a ciencia cierta cuál es la mejor alternativa para un acuerdo negociado de la otra parte y la otra parte no conoce el suyo. Lo que deben intentar al momento de llegar a una negociación es aparentar que su mejor alternativa para un acuerdo negociado es mejor de lo que en realidad es. Para conocer nuestra mejor alternativa para un acuerdo negociado, debemos hacer la lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a una negociación. También debemos perfeccionar las ideas y convertirlas en alternativas que sean prácticas y reales. Debemos seleccionar la mejor de esas alternativas y voy a proyectar un video para que pueda quedarnos más claros. Cuando como coach vas a trabajar con alguien en un caso de resolución, primero que nada tienes que trabajar en ver cómo vas a estar en paz, aun cuando el otro no quiera trabajar contigo. ¿Cuál es tu piso? ¿Cuál es tu mejor opción? ¿Y cómo puedes mejorar tu mejor opción para estar aún más en paz cuando vas a negociar? Si alguien dice, bueno, quiero negociar y si no resolvemos esto, me encadeno a la compañía y hago una huelga de hambre hasta que me muera. Bueno, está bien, esa es una opción. Hay algo que podrías hacer para mejorar tu opción de BATNA aún antes de ir a negociar y lo ayudas a pensar eso. Una vez que tienen eso resuelto, le dicen, a ver, ¿cuál es tu verdadero interés? ¿Qué es lo que querés conseguir de la negociación más allá de lo que te estás proponiendo como objetivo de negociación? ¿Entiendes? ¿Y qué piensas que quiere el otro? La negociación más allá de lo que te pide el otro. ¿Cómo pueden resolver el tema colaborativamente de forma que el otro consiga lo que quiera y tú consigas lo que quieras? Esa es la preparación para que después la persona vaya a negociar. Entonces, gran valor del coaching es simplemente hacer estas preguntas. Las voy a anotar, le voy a pedir que, bueno, anótenlas, directamente se las dicto porque anotarlas acá no me da el espacio. Entonces empiezan de vuelta, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué te preocupa? ¿No? ¿Qué te gustaría que pase? Todo eso es importante. Entonces ahora viene la primera pregunta importante, la pregunta de foco del ejercicio. ¿Qué es lo mejor que podrías hacer para ti en caso de que la otra persona no acepte negociar contigo? ¿Qué es lo mejor que podrías hacer para ti en caso de que la otra persona no acepte negociar contigo? Y lo ponemos bien ácido. Si hace calor, así que va a pedir que prendan el aire acondicionado, aunque hay un poquito de ruido, mejor el ruido que derretirnos. Voy a hablar un poco más alto. Entonces, fíjense que el BATNA es el otro ni te va a hablar. Es el peor escenario. Tu contraparte, no quiero saber nada contigo, no te voy a ayudar a resolver el problema, no voy a negociar contigo. El otro tipo es Mr. Hyde, o sea, Drácula. La segunda, entonces, la próxima pregunta es, ¿hay algo que pudieras hacer para mejorar tu BATNA? Llamémoslo BATNA, la primera pregunta es el BATNA. ¿Algo que pudieras hacer para mejorar tu BATNA antes de iniciar la conversación? ¿Hay algo que pudieras hacer para mejorar tu BATNA antes de iniciar la conversación? Pues ahí también, ahora cuando hacen esta pregunta, lo escuchan, resumen, te invitan a pensar más, todo eso ya ni lo voy a decir.
La tercera pregunta, ya hice dos, la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que realmente quieres de esta negociación? Más allá de lo que pides. ¿Qué es lo que realmente quieres de esta negociación? Más allá de lo que pides. La cuarta, ¿qué crees que quiere tu contraparte? Más allá de lo que pide. Y la quinta, ¿qué opciones se te ocurren para que tanto tú, bueno, qué opciones se te ocurren para que tanto tú como tu contraparte obtengan la mayoría de lo que realmente obtengan la mayoría de lo que realmente quieren. Quieren de lo que realmente quieren, en plural, quieren con N. Tanto tú como tu contraparte obtengan la mayoría de lo que realmente quieren, aún cuando no obtengan todo lo que piden. Esas son las 5 preguntas que como coach, fíjense que, vívanlo. Quiero que vean cuánto pueden ayudar a alguien solamente haciendo estas preguntas en orden. Esta es una de las tablas que nos podrían servir para poder identificar cuál es nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. Esa medida que nos pueda ayudar a no aceptar tratos que deberíamos rechazar, pero tampoco a perder oportunidades que en un primer momento no nos parezcan buenas. Por un lado tenemos los intereses, tanto del lado izquierdo están nuestros intereses y del lado derecho los de la otra parte. Los intereses son todo aquello que nosotros en realidad buscamos, aquello con lo cual queremos finalizar el acuerdo. Las opciones posibles son aquellas alternativas que nos podrían ayudar a llegar a un acuerdo. Podemos dividirlas por intereses o podemos ponerlas en general todas y de ahí ver cuál es la que cumple con su misión. En el tercer apartado están los criterios objetivos, que son aquellas herramientas que nosotros podríamos utilizar para justificar la decisión por la cual se está tomando. Recordemos, puede ser la legislación, algún reglamento, alguna opinión de un experto, algún avalúo, algún perito. Y de ahí tenemos la mejor alternativa a un acuerdo no negociado. ¿Qué pasaría en el caso de que no fuera posible llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las herramientas, las soluciones que se nos ocurren? Y de ahí vienen las ofertas. Lo que nosotros aspiramos sería lo que les comenté al inicio del video. Aquello con lo cual nosotros nos sentiríamos plenamente satisfechos. Por otro lado está el me gustaría. Por otro lado está satisfactorio, que sería lo permitido.
y por otro lado lo tolerable, que sería lo mínimo a aceptar. Respecto de las ofertas, la aspiración sería aquello que me gustaría, lo ideal. Lo que estoy consciente que sería difícil alcanzar, pero que de alcanzarlo me sentiría plenamente satisfecho, por encima de lo que busco. Lo que pretendo es aquello que objetivamente se puede alcanzar dentro de una negociación y lo tolerable es lo que tengo que conseguir, el límite mínimo. Pasado de lo tolerable, no tendría yo por qué aceptar esa negociación, sería algo totalmente inaceptable, estaría yo cediendo más de lo mínimo, no sería como tal un acuerdo que me beneficiara en lo absoluto.